Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Egil Revis y bienvenidos a Sombras Paranormales. Bueno, este es el primer video del mes de octubre, ya estamos por cumplir un año en este podcast, así que muchas gracias a ustedes que han estado aquí, que siguen aquí escuchando mis historias. Estas historias pues son creadas por mí e inspiradas en historias reales algunas veces, entonces espero les guste el contenido y hoy les traigo una historia un poco diferente. Siento que esta historia es un poquito melancólica o creo que también un poco triste, porque son situaciones que a veces nos pasan, ¿no? En donde personas que conoces de toda la vida se van en un abrir y cerrar de ojos. Y es algo bastante interesante que yo me he preguntado, ¿no? No sé si, bueno, ustedes han hecho la misma pregunta de ¿a dónde vamos cuando morimos, ¿no? Entonces, esta historia trata justamente ese tema, el a dónde vamos después de morir, a dónde vamos cuando dejamos de existir en este plano. O sea, porque hay personas que tienen una creencia de que hay un cielo y hay un infierno. Otras personas, como yo, creemos en la reencarnación, que hay una vida después de esta vida, porque realmente lo único que muere es tu cuerpo, no, tu alma no muere. Pero pues, uno mismo se crea como su propio infierno en esta vida. Entonces, les quiero compartir esta historia, justamente la acabo de escribir hoy. Así que espero les guste y pues es el primer video de octubre. Voy a tratar de subir al menos 4 videos en este mes, uno cada semana. Así que espero les gusten mucho las historias y vamos a continuar. Esta historia se titula La vida después de la muerte. Muchas veces me he preguntado, ¿qué existe después de la muerte? ¿A dónde vamos a parar una vez que dejamos este plano? Y es que muchas perspectivas existen en cada cultura y en cada religión, así que pues no sabemos a cuál creerle. Algunos dicen que solo nuestro cuerpo muere, pero que al morir tenemos una vida siguiente, hasta que te conviertes en un guía. Otras religiones dicen que al morir, según como hayas vivido en este mundo, será el destino que te depare, que hay un cielo y un infierno, pero honestamente siento que cada quien se busca su propio infierno en esta vida. Al menos eso creía hasta que esto me pasó. En un día de octubre, hace 2 años, mis amigos y yo íbamos a una fiesta de disfraces de un amigo de la escuela. Estaba algo lejos de mi casa, pero uno de mis amigos tenía carro y nos llevaría hasta allá. Todo transcurría bien mientras estábamos en la fiesta. Nos divertíamos como nunca, pero nunca esperábamos lo que pasaría después. Todos los que nos fuimos juntos íbamos muy tomados, incluido el conductor, quien era quien más había tomado. Como nadie sabía manejar, nos decidimos a esperarnos un poco a irnos, esto para que se le bajara la peda a mi amigo el que iba a conducir. Al irnos seguíamos tomando en el coche con la música muy fuerte y estábamos cantando. Bromeábamos entre todos, íbamos moviendo el coche de un lado a otro, como jugando en la carretera, haciendo esto, ¿no? Hasta que en un momento el conductor se distrajo porque se le cayó el celular por ir hablando con alguien en el celular y bajó la mirada para buscarlo, cosa que lo hizo distraerse del camino. En ese momento recuerdo escuchar a una de mis amigas que iba en el asiento del copiloto gritar tan fuerte de una forma que yo jamás había escuchado. Posteriormente, solo recuerdo haber escuchado un gran golpe y ver una luz blanca. Sentí como algo me golpeaba la cabeza y como la música dejaba de sonar. Todo empezó a girar hasta que perdí el conocimiento. Después de esto, recuerdo despertar en un pasillo de una sala de cine. Estaba acostado en la alfombra, que era de color rojo, y las paredes eran de color negro, de un color negro muy intenso, con varios carteles que se veían borrosos, ya sabes, como los que hay en las entradas de cada sala de cine y que tienen foquitos, de esos. Estaban muy iluminados. En eso recuerdo que me paré y caminé para poder encontrar una salida, ya que pues, no sabía dónde estaba y jamás había ido a un cine parecido. Recuerdo que en un momento vi un cartel con una foto mía y con mi nombre en ella. El título de la película era Una estrella que dejó de brillar. La fecha de estreno decía que era ese mismo día de la fiesta. No entendía lo que estaba pasando. En eso entré a la sala buscando alguna respuesta de lo que estaba pasando. La sala estaba vacía. Me senté en una de las butacas y en eso las luces se apagaron y una película empezó a correr en la pantalla. Al inicio se veía un hospital. El filme se veía viejo y la fecha marcaba 14 de abril del 2002. Esa era la fecha en la que yo nací. En el filme se veía una mujer dando a luz mientras un hombre grababa y los médicos recibían al bebé. Pero no podía ser posible porque ese bebé era yo. La mujer de la cama era mi mamá y quien estaba grabando era mi papá.
En la película se podía ver a diferentes escenas de mi vida, como por ejemplo la primera palabra que dije cuando entré al kinder, mi primera mascota, mi primer beso, los momentos más importantes de mi vida hasta ese momento. Yo no paraba de llorar, una tristeza y nostalgia profunda me invadían, un nudo en la garganta se hacía presente en mí, no podía hablar, y es ahí donde empecé a entender lo que estaba pasando. Al final de la película se veía el mismo pasillo de hospital en el que todo empezó, pero ahora había una camilla que entraba por la puerta, con una persona acostada en ella que se veía malherida, mientras mis papás corrían detrás de la camilla y los médicos corrían con la camilla entre las manos, desesperados por entrar a una de las salas. La persona llevaba la misma ropa que yo, porque esa persona era yo. Mi mamá se veía destruida al igual que mi papá. Al final se veían diferentes lugares por los que yo había pasado, en los que yo había vivido mi vida, mi escuela, mi casa, el lugar en donde di mi primer beso, mi cuarto. Todos los lugares se veían abandonados, viejos, apagados y sin vida, como si llevaran años sin ser habitados o usados. Yo no paraba de llorar y de preguntarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estaba pasando esto? Después empecé a escuchar cómo varias personas aplaudían, como cuando termina una presentación y todos festejan y celebran por lo que acaban de ver. En la pantalla se leía, en la memoria de Julián Santibáñez. Pero no podía ser posible, ese era mi nombre. Yo estaba vivo, yo sabía que yo estaba vivo. Yo salí corriendo de aquella sala de cine con los ojos llenos de lágrimas y recuerdo correr mientras una gran multitud de personas me seguía como queriendo alcanzarme, mientras soltaban unos gritos horribles. Sentía yo la desesperación y la sensación de peligro dentro de mí. Corría y corría hasta que de pronto vi una puerta que decía salida, con un letrero en un color rojo muy brillante. La puerta tenía una ventana con una luz muy intensa. Corrí hasta aquella puerta y no podía ver lo que había del otro lado, pero no dudé en cruzarla de la desesperación. Al cruzar, solo sentí un jalón y cómo se me iba el aire, como cuando te ahogas. De pronto, recuerdo despertar en una cama de hospital con mis padres frente a mí, llorando y rezando porque yo despertara, mientras los médicos intentaban reanimarme. Recuerdo despertar hiperventilado, mientras gritaba horrible. Recuerdo levantarme también muy violentamente de la cama y ver a mis papás cómo sonreían y lloraban de la felicidad y el alivio al saber que yo me encontraba bien. Ese día le conté a mis papás lo que había pasado mientras les rogaba que me perdonaran. Lloré y lloré hasta que me dolió la cabeza. Cuando le conté esto a mis papás, esto que había pasado y que había visto en aquella sala de cine, ambos tenían una expresión de susto en sus rostros. Es ahí donde ellos me contaron que ya me habían declarado como muerto unos minutos antes, pero si no hubiera sido porque mi mamá insistió en que me reanimaran, yo no hubiera regresado. Morí y no me había dado cuenta. Pero es que todo se sentía tan real. Pasaron las semanas y 2 de las 5 personas que íbamos en ese coche ese día no sobrevivieron. Los días fueron oscuros para nuestro círculo de amigos. Y respecto a mí, mejoré. Estuve un mes en el hospital entre la rehabilitación y mientras sanaban mis heridas. Pero algo curioso que pasó después de ello es que cada noche tenía un sueño diferente con una persona diferente que había muerto en ese hospital. Y por ahí leí después de eso que es algo que pasa con personas que están cerca de la muerte, porque tienen un cierto, como se le podría decir, residuo de cuando mueren de aquel mundo sobrenatural al que se van. Eran sueños bastante turbios de gente que se intentaba comunicar conmigo para que yo me comunicara con sus seres queridos y poder hablar con ellos y cerrar esos capítulos que ellos tenían pendientes, porque por eso sus almas no podían trascender. Solo puedo pensar en lo agradecido que estoy de seguir vivo, porque ahora puedo contar lo que hay en la vida después de la muerte. Y pues bueno, esta es una historia original mía, espero les haya gustado. Y pues creo que siento que es, ¿cómo se podría decir? Como una perspectiva. O sea, creo que todos tienen sus perspectivas y está bien, pero es algo interesante porque por ahí dicen que cuando mueres, los últimos 7 minutos en los que tu cerebro está todavía activo, ves los mejores recuerdos de tu vida, y justamente a esto atribuyo esta película que el personaje Julián Santibáñez estaba viendo, y espero les haya gustado la historia. Esta es la primera historia de octubre, prometo subir más videos este mes, así que nos estamos viendo y recuerden suscribirse al canal. Nos vemos pronto y recuerden tener pesadillas y me las cuentan, ¿ok? Nos vemos. Bye.